Eran las 6 de la tarde. En cierta parte de una región, específicamente en Aya Island, se estaba llevando a cabo una expo sobre inventos tecnológicos y novedosos. Por consiguiente, tanto la gente como algunos héroes fue a presenciar las presentaciones de proyectos que prometían mucho, y que quizás en un futuro puedan ser de mucha utilidad, tanto a los héroes como a las personas. Por lo que la expo tenía una gran cantidad de gente adentro. Pero, a pesar de que había gente por todos los rincones de la expo, había una cierta sección donde se concentraba una mayor parte de la gente, y en esa sección se llevaba a cabo la exposición del siguiente proyecto de David Shield, del cual los rumores hicieron que la gente tuviera alta expectativa. Damas y caballeros, antes de mostrarles mi nuevo proyecto, permítanme decirles algo, dijo David viendo a toda la audiencia que tenía, la cual era una gran multitud que le estaba poniendo atención. Proteger la vida de las personas es lo que más importa para los héroes. Sin embargo, dependiendo del tiempo en el que el héroe llegue a la situación, variará lo peligrosa que ésta puede llegar a ser. Tanto héroes como personas asintieron la cabeza en señal de razón. Un perfecto ejemplo sería el terremoto que ocurrió hace 5 años. Ese terremoto fue de tan alta magnitud que acabó derribando muchos edificios con personas ahí adentro. Mediante esta situación, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que se requieren muchos héroes para proteger y salvar a todos los sobrevivientes que sean posibles, ¿o creen que me equivoco? Algunos héroes que estaban entre el público negaron con la cabeza. Mientras más me enteraba sobre esta tragedia, más me daba cuenta de lo difícil que le resultó a los héroes poder lograr salvar a todos los sobrevivientes. Y ahí fue cuando me pregunté qué pasaría si la ayuda de los héroes fuera casi inmediata, para lograr salvar a más personas, y fue ahí cuando la idea surgió sobre este prototipo. El prototipo puede transportar una cosa a otro lugar. En ese momento el público, tanto de los héroes como de personas, miraron como las cortinas rojas que estaban detrás de David Shield se abrieron, dejándose ver 2 portales con mucho metal y cableado conectado, con forma de anillo pero de 2 metros. Con los bordes blancos y del cual emanaba un débil color azul transparente. Enciendan el portal, indicó David a su personal. Cuando al fondo se escucharon algunas palancas descendiendo, aquella débil luz azul del cual emanaba de los portales comenzó a volverse cada vez más fuerte, hasta tal punto que la luz cubrió todo el borde por dentro del portal. Este prototipo puede llevar cualquier cosa y teletransportarlo al otro aro, y para probarlo quiero que miren esto, dijo David Shield sacando una pluma que tenía en el bolsillo y lo aventó al portal que tenía más cercas, y casi al instante la pluma que aventó salió por el otro portal. Esto causó que la audiencia se impactara ante lo que vieron sus propios ojos y se asombraron, tanto que hasta se pusieron a platicar de cuán útil sería esta máquina para salvar a civiles casi de forma efectiva. De solo imaginarlo, daba a pensar que la tecnología, en un futuro, sería muy importante para los héroes. Damas y caballeros, les presento el iTeleport. Después de decir esto, la audiencia se maravilló con lo que dijo. Y la gran mayoría del público comenzó a aplaudir este gran avance de la tecnología. David Shield vio esto y sonrió, sintiéndose halagado. 2 horas después. Eran las 8 de la noche, por lo que la expo ya había concluido. Tanto a los medios de comunicación como a muchas personas estaban muy interesados en el proyecto de David Shield. Tanto les gustó, que, a pesar de que la expo ya había cerrado, ellos intentaban encontrar a los inventores involucrados con ese proyecto. Mientras una gran multitud esperaba por la salida de la expo, David Shield se encontraba caminando por los pasillos acompañado de algunas personas e inventores. El proyecto de David fue tan sorprendente, que también cautivó a otros inventores de la expo. David, ¿usted cree que el proyecto estará listo pronto? Preguntó un inventor que estaba maravillado por el trabajo de David Shield. Aún faltan aspectos por mejorar, pero haremos todo lo posible para que quede listo lo más pronto posible. De repente llegó su hija Melissa, la cual se coló dentro de la multitud que tenía su padre y preguntó: Papá, esa fue una presentación asombrosa. Dime, ¿cuándo estará listo el iTeleport? Dijo Melissa admirando a su padre. Así que tú también lo viste, hija. Dime, ¿te gustó? Que si me gustó, me encantó. Esto es un gran avance para la tecnología.
En ese momento, la gran multitud que lo acompañaba de repente se detuvo, porque se toparon a una imponente figura por delante. Tu hija tiene razón. A veces me pregunto cómo se te ocurren ideas tan brillantes, dijo Olmigt, el cual estaba acompañado de Izuku, a un lado. Su idea es increíble. Esto definitivamente causará una gran innovación para los héroes, dijo Izuku, que estaba asombrado por la presentación del proyecto de David. Así que si vinieron, ¿eh? Ahora sí que estoy sorprendido, dijo David Shield con una pequeña risa. Con tu invitación no podía hacerme de la vista gorda. Y aprovechando que estamos en vacaciones de verano, también invité a Izuku. Nunca podría negarme a venir aquí otra vez, dijo el peliverde estando muy contento. Me alegra que hayan venido aquí. Es bueno volver a verlos. Olmigt recargó su mano derecha en el hombro izquierdo de David, y con una sonrisa le dijo, sé que este invento, sin duda será uno de los mejores de la historia. Aún le falta varias revisiones. Pero estamos comprometidos a terminarlo lo más pronto posible. Así se habla, dijo con una sonrisa. En ese momento, inesperadamente las luces se apagaron. Dejando a todos en completa oscuridad. Por consecuencia, la gente del entorno comenzó a encender sus celulares para intentar ver en la oscuridad. Pero la luz de sus celulares no fue lo suficiente para alumbrar todo el pasillo, solo un poco el entorno. ¿Qué ocurrió? Preguntó una persona más del montón. ¿Por qué se fue la luz? Preguntó una en las cercanías. Debido a estos comentarios, la gente poco a poco comenzó a causar pánico ante la incertidumbre. Pero en cambio los inventores, ellos intentaban encontrar la razón del por qué había un apagón. ¿Qué causó el apagón? Preguntó un inventor a las cercanías de David Shield. Esto es muy raro, ¿el iTeleport causó esto? Se cuestionó dentro de sus pensamientos David. Pero cuando un fuerte estruendo se oyó por todo el lugar, David se dio una idea de cuál había sido la razón del apagón. Cuando él sacó su teléfono y encendió los datos móviles, consultó el clima de ahora. Enterándose de una tormenta de lluvia reciente que apenas se aproximaba, hace unos 2 minutos atrás. Pese a que la tormenta aún no iniciaba, se han registrado que las ráfagas de viento estaban siendo muy fuertes de lo común, y que estaban dificultando la comunicación de toda Island. Luego de enterarse de esto, escucharía otro estruendo más fuerte que el anterior. El pronóstico dijo que hoy no iba a llover, dijo otra persona del montón. Yo también lo vi. Esto es muy raro, todavía estamos en el mes de mayo como para que comience a llover. Respondió otra persona del montón. Esto causó sospechas en David Shield, ya que lo que dijo aquella persona del entorno era cierto, porque debería llover en pleno mes de verano. En ese momento otro inesperado estruendo se escucharía en todo el lugar, pero esta vez se escucharía mucho más fuerte que el anterior. A diferencia de los otros estruendos que se habían escuchado, este retumbo nazi fue corto, casi instantáneo. Y luego del estruendo, se empezarían a escuchar fuertes y potentes descargas eléctricas que retumbaban desde los cielos por su fuerte voltaje. De inmediato, a David se le comenzó a generar una gran inquietud por todos los estruendos que se escuchaban en el lugar. Teniendo un mal presentimiento sobre lo que se podría avecinar. Debido a la inquietud, él volteó a ver con preocupación a uno de sus colaboradores, y a la vez un amigo de confianza. Demian, ¿desconectamos la máquina?, preguntó David sonando intranquilo. El portal está apagado, pero aún sigue conectada al sistema de luz de la expo. Le respondió Damian. ¿Qué sucede?, preguntó Olmigt sin saber qué era lo que estaba ocurriendo. Nunca había visto una tormenta así, pensaría el peliverde mirando hacia el techo, imaginándose cómo debe de estar la tormenta afuera de la expo. Cuando escuchó que la tormenta no tenía intenciones de calmarse, volteó a ver a su alrededor, ya que el pánico se podía oír gracias a las personas que tenía en su entorno. Cuando él miró los rostros de las personas que tenía a su alrededor, todo lo que vio fue preocupación, incertidumbre y espanto. Esto lo dejó desconcertado, ya que ha tenido muy poca práctica ante el manejo de este tipo de situaciones. ¿qué es lo que debo de hacer?
Se preguntó a sí mismo el peliverde, entrando en pánico dentro de sus pensamientos. Donde sea que él mirara veía lo mismo y no sabía qué era lo que tenía que hacer para que la gente conservara la calma. Pero cuando miró a sus cercanías, se dio cuenta de que Melissa ya no estaba con ellos. Buscándola con la mirada, el peliverde intentaba encontrarla entre la multitud de personas, sin éxito. Hasta que por un instante entre la multitud de voces, apenas pudo escuchar la voz de Melissa que se escuchaba relativamente lejos, diciendo: Ayúdame, papá. Gritó Melissa entre la multitud. Cuando el peliverde escuchó esto de inmediato se adentró más en la multitud, dirigiéndose al lugar donde él cree que se encontraba. Espera, Melissa. Ya voy para allá. Pensó el peliverde intentando llegar con Melissa. No hay comunicación con el equipo de evacuación, dijo Olmigt al no escuchar ninguna respuesta en su auricular que tenía en su oreja derecha. Al saber que la luz y la comunicación se habían cortado en toda la expo, David decidió iniciar el protocolo de evacuación. Toshinori, guíalos a la sala de evacuación, está a la esquina derecha de este pasillo. Yo luego los veré ahí, me encargaré de un pendiente. De inmediato Olmigt alzó la voz con autoridad y exclamó: todos, conserven la calma. Y síganme, dijo Olmigt caminando a paso veloz por el pasillo. Por consecuencia, toda la multitud comenzó a seguir a Olmigt al mismo ritmo que iba él. Mientras que el peliverde, él se encontraba tan adentro de la multitud que no alcanzó a escuchar la indicación de Olmigt debido a las muchas voces que se escuchaban en su entorno, pero cuando vio como de la nada todos se empezaron a mover a una dirección llevándolo con él, pensó: ¿por qué se están moviendo? Pensó el peliverde sintiendo varios ligeros empujones que lo obligaban a moverse a la misma dirección que la multitud. Damian, ve y comunícate con el personal. Informales de nuestra situación. No sé si sea buena idea. Le respondió Damian. Descuida, Damian. Estaré bien. Le respondió David, intentando calmar a su amigo. No me refiero a eso. Tienes que saber algo. Le dijo Damian, intentando advertirle de algo. Por la insistencia que mostraba su amigo, David le respondió: ¿qué es lo que tengo que saber? Preguntó David estando sensato. Pero antes de que su amigo le pudiera contar algo, de la tormenta salió un repentino rayo con alto voltaje e impacto en el centro de la expo, causando fuerte vibración en toda la expo. Fue como un pequeño temblor, pero momentáneo. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Damian confundido. Justo en ese momento varias sirenas de alerta comenzaron a sonar en toda la expo, iluminando con franjas rojas que cubrían todo el pasillo. Con más preocupación, David supo al instante qué era lo que había ocurrido. Y como el teleport aún seguía conectada a la luz de la expo, esto podría desencadenar una gran tragedia. Por lo que, estando consciente de la gravedad del asunto, decidió dirigirse lo más pronto posible a su proyecto, para apagarlo. Luego me lo cuentas. Tengo que desconectar el proyecto, dijo David retirándose del lugar, dejando a su amigo solo en el pasillo. Sintiendo preocupación por él. David, exclamó Damian intentando detener a su amigo. Desafortunadamente para él, David ya se había ido muy lejos. Por lo que no escucho nada. Maldita sea, David, dijo Damian con impotencia, ya que él ya tenía una idea sobre qué le esperaba a su amigo David. En cambio, David se dirigía con mucha prisa a su proyecto, para desconectarlo de alguna forma a la luz de la expo. Ya que le angustiaba el no saber qué era lo que su proyecto podría hacer con demasiado voltaje. Tengo que apresurarme y desconectar la máquina, pensó David estando decidido a desconectar su proyecto. Mientras esto ocurría, el peliverde seguía intentando encontrar a Melissa mientras seguía siendo arrastrado por la multitud de gente que se dirigía a una zona segura. ¿Dónde estás, Melissa? Se preguntó a sí mismo el peliverde mientras a duras penas podía moverse entre tantos empujones que sentía debido a la multitud que tenía a su alrededor. Voy para allá, Melissa, exclamó dentro sus pensamientos el peliverde decidido a socorrer a Melissa. Pero después de algunos segundos, él cerró sus ojos y siguió forzándose a avanzar en dirección contraria a la multitud. Hasta que en un momento él ya dejó de sentir empujones. Cuando él abrió sus ojos vio que la multitud que tenía a su alrededor se había esfumado de su vista, al parecer ellos ya habían doblado de la esquina del pasillo. Pero inmediatamente no se distrajo y buscó con su mirada a Melissa.
Al ver delante suyo, muy al fondo del pasillo vio a Melissa doblando la esquina, a la izquierda. Rápidamente el peliverde activó su don de One for All y con gran rapidez comenzó a correr el pasillo, decidido a alcanzar a Melissa. Voy para allá, Melissa. Pensó el peliverde apresurándose. En cambio, en otro lado, Olmig ya estaría en la zona segura, por lo que se estaba asegurando de que todas las personas que lo siguieron estuvieran bien, en la zona segura. ¿Cómo están? ¿Están bien? Le preguntó Olmig a las últimas personas que venían de la multitud. Estamos bien. Respondió el último que entró por la puerta. Al escuchar esto, Olmig pensaba en dónde se podría encontrar su discípulo, ya que no lo había visto entrar a la zona segura. No vi a Izuku, ¿en dónde estará? Se preguntó a sí mismo Olmig, pensando en el paradero de su discípulo. Con más preguntas que respuestas, Olmig se dirigió con un héroe del personal de la expo más cercano para hacerle unas preguntas. Disculpe, ¿ha visto a un muchacho de cabello y traje verde? Preguntó Olmig algo preocupado. Pero justo cuando el héroe le iba a responder, justo en ese momento las luces del lugar comenzaron a parpadear de una manera muy constante, dificultando ver el entorno y generando preocupación en la gente que estaba en la zona, causando que Olmig cambiara la pregunta. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Preguntó Olmig estando más preocupado. No lo sé. Solo sé que algo impactó por fuera de la expo y está sobrecargando todos los sistemas de la expo. Respondió el héroe. Cuando Olmig escuchó esta respuesta del héroe, entendió el por qué su amigo David no lo siguió a zona segura. Maldición, David. Pensó Olmig con impotencia, activando el One-For y dirigiéndose rápidamente al último lugar donde vio a su amigo mientras pensaba. Izuku debió seguir a David. Espero que estén bien para cuando llegue allá, pensó Olmig apresurando el paso con su don. Después de pasar por el pasillo y algunos laboratorios, David Shield por fin pudo llegar al lugar donde se encontraba su proyecto, el cual se encontraba en la sala donde le presentó al público. Respirando y exhalando muy agotado, David comenzó a buscar las llaves de la puerta por los bolsillos de su pantalón. Por fin pude llegar, pensó David buscando las llaves estando agitado y a la vez agotado. Cuando las sintió de inmediato las sacó. Pero como estaba muy agitado y sus manos le temblaban, inevitablemente las llaves se le cayeron al suelo. No. Tengo que apresurarme antes de que ocurra una catástrofe. De inmediato David se agachó para recoger las llaves de la puerta, pero cuando estaba a punto de agarrarlas, él alcanzó a ver cómo el borde de la puerta estaba ligeramente movida a comparación de la otra. Al parecer, la puerta ya estaba abierta. La puerta está abierta, pensó David mientras que con su mano derecha la recargó ligeramente a la puerta, abriéndola un poco. Alguien está adentro, pensó David sospechando. Después de que la expo había terminado, él cerró la puerta con las llaves que él traía. Cuando agarró las llaves y se puso de pie, él empujó ligeramente la puerta, abriéndose poco a poco. Cuando la luz roja de la alerta iluminaba como podía el lugar, David se adentró poco a poco a la sala. Cuando vio todo el lugar notó que al fondo había una luz azul que se podía ver a través de las cortinas rojas que cubrían su proyecto. Su proyecto estaba encendido. Sin embargo, en cuanto vio esto de inmediato, se concentró en apagar la máquina, sin cuestionarse quién había encendido la máquina. Pudo haberse encendido por muchos factores. Fue encendido por alguien o el rayo la encendió con una sobrecarga de su voltaje. Sin embargo, David no decidió tomarle importancia a esto, ya que sea cual sea el motivo por el que la máquina esté encendida, si no está bajo control podría desencadenar una gran tragedia. Afortunadamente, David sabe cómo apagar la máquina sin requerir alguna especie de ayuda intermediaria. Tengo que detenerla, exclamó dentro de sus pensamientos David mientras se adentró de la sala. Sin embargo, cuando solo le faltaba mover las cortinas para llegar a la sala de control del proyecto, fue sorprendido con un golpe de una barra de metal que impactó justo en su frente. De inmediato él se cayó contra el suelo, estando inconsciente. ¿Qué fue eso? Dijo alguien que pertenecía al personal de David Shield, estando cerca del cuarto de control de la iTeleport. Es él. Vino tal y como estaba planeado. Respondió aquel que golpeó a David. Perfecto, eso nos facilita las cosas. Dijo otro del personal de David Shield.
En la escena habían 3 sujetos que forman parte del personal de David Shield, de los cuales no tenían buenas intenciones con él. ¿Está encendida la máquina? Preguntó uno de ellos. Sí. La sobrecarga las encendió. Respondió uno. Tengo una pregunta, ¿qué haremos con David? Preguntó el que dejó inconsciente a David. Nos desharemos de él a través de su máquina. Respondió otro. Me gusta la idea. Afirmó. Aquel que le dio el golpe recogió el cuerpo inconsciente de David y lo apoyó a su hombro, para sostenerlo de una manera más cómoda. Debo de admitir que ganarse la confianza de David Shield fue difícil. Pero ahora, solo tenemos que cumplir nuestra parte del trato, y él hará lo demás. Mencionó uno de ellos haciendo referencia a aquel que es responsable de todo. Tomó su tiempo, fue difícil pero los 9 meses valieron la pena. Después de todo, es parte del trabajo de un cazarrecompensas. Dijo uno revelando cuál era su trabajo realmente. Sin embargo, justo en ese momento el iTeleport comenzaría a hacer ruidos extraños, y cuando los 3 cazarrecompensas voltearon a ver, se dieron cuenta de que una de las 2 máquinas se comenzó a apagar lentamente, y la otra comenzó a intensificar su fuerza de atracción, comenzando a absorber cosas pequeñas que tenía 5 centímetros a su alrededor. Rápido. Tira a David por ese portal. Galway. Dijo el que cargaba el cuerpo inconsciente de David Shield. Sin embargo, justo en ese momento la puerta de la sala sería tremendamente azotada contra la pared, haciendo un sonido que resonó por todo el lugar. Cuando los 3 cazarrecompensas voltearon a ver a la entrada, reconocieron de inmediato que era Melissa Shield, el cual se veía bastante exhausta y agitada. Sin embargo, cuando Melissa presenció la escena que estaba ocurriendo en este mismo instante, ella dijo: Ustedes trabajaron con mi padre. ¿Qué están haciendo con él? Exclamó Melissa asustada, reconociendo a los 3 cazarrecompensas. Sin dar un paso atrás, los 3 cazarrecompensas decidieron apresurar el paso intentando deshacerse de David Shield lo más pronto posible. Nos descubrieron. Rápido, desháganse de él. Dijo otro. En cuanto Melissa escuchó esto, ella se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos 3 sujetos. Así que ella se abalanzó en contra de ellos para intentar salvar a su padre. Sin embargo, rápidamente fue sometida por uno de ellos inmovilizándola en el suelo, estando boca abajo. Bueno, no me esperaba que la hija de David fuera tan escurridiza. Por favor, no le hagan daño a mi padre. Dijo como pudo Melissa, haciendo forcejeos para tratar de liberarse. Sin embargo, nada de lo que dijo o hizo causó efecto en los cazarrecompensas. Fue un gusto haberlos conocido. Sin embargo, en ese momento la máquina empezó a hacer sonidos extraños. Tenía tanta corriente energética que algunos de sus cables y circuitos comenzaron a freírse por el voltaje, y el portal que aún se mantuvo comenzó a tener más y más fuerza de atracción, causando que la gravedad del sitio fallara y comenzara a levantar a todos y a las cosas que había al alrededor. ¿Qué carajo está pasando? Todo el alrededor estaba subiendo. Era como si estuvieran en un mini espacio en el lugar. Asientos, vasos y comidas tirados, todo se comenzó a alzar sin gravedad. Tienen que apagarlo cuanto antes. Exclamó Melissa aún siendo sometida en el aire por el cazarrecompensas. Sin embargo, ellos parecían no tener planes de cooperar. Cállate. Ya nos habían dicho que esto podría ocurrir. Dijo uno de ellos aterrizando en el techo. Lo siento. Pero ya tenemos que deshacernos de ustedes. Contra todo pronóstico, los 3 cazarrecompensas comenzaron a hacer movimientos para desplazarse a través del sitio de una manera muy fluida. Parecía que ya estaban preparados para esta situación. Melissa notó esto, y con todo lo que dijeron ella se sintió una enorme impotencia por no poder hacer nada en esta situación. ¿Quién les dijo que esto podía ocurrir? ¿Quién os mandó? Preguntó interrogando Melissa sintiendo tanta impotencia por no poder hacer nada, que la única manera de liberar su frustración era intentar librarse, sometida. Pero no pudo hacer nada. Grites, interrogues, golpees o patalees, nada va a cambiar el hecho de que ustedes serán llevados a donde sea que lleve esa cosa. Cuando Melissa escuchó esto, supo que ya no podía hacer nada para evitar el cruel destino que le guardaba a ella y a su padre. Así que irritada e impotente, ella se reasignó a tratar de despertar de esta pesadilla en la que estaba.
como si todo lo que hubiera pasado solo hubiera sido una cruel pesadilla. Tráiganlos aquí, antes de que se descontrole esta cosa. Después de que dijera esto, los 3 cazarrecompensas se movieron al mismo tiempo, y sostenidos de algo que tenían en las cercanías, se detuvieron en una distancia al cual no les afectara la fuerza de atracción del portal, pero a la vez estando cerca decididos a terminar el trabajo, ellos estaban a punto de tirar a David y a su hija por el portal. Pero justo en ese momento la puerta sería terriblemente desprendida por el aire que impactó en contra de una pared de una manera muy veloz por la falta de gravedad, causando un fuerte sonido metálico que comenzó a despertar a David Shield. Cuando los cazarrecompensas voltearon a ver quién más había llegado, vieron que en la entrada se encontraba a un héroe de pelo verde, que, al parecer, se perdió un poco mientras venía aquí. Después de todo, él aún no conoce muy bien la expo. Dándose cuenta de que el portal estaba encendido, sin dudarlo, el único cazarrecompensas que no cargaba nada dio una orden. Tírenlos ya. Sin pensarlo, aquellos 2 aventaron tanto a Melissa como a David al portal. Y cuando el peliverde se dio cuenta de cómo era la situación, de inmediato activó el One for All y dio un salto tan rápido que antes de que David y Melissa pudieran tocar el portal fueron sujetados por las manos del peliverde y llevados a un extremo del sitio. Sin embargo, cuando el peliverde seguía suspendido en el aire, llevándose a Melissa y a David en sus manos, en cámara lenta, se percató de una cosa. ¿Por qué estoy yéndome recto? Porque aún no caigo. Pensó el peliverde a punto de estamparse contra la pared. Al parecer no se había percatado de la ausencia de la gravedad, apoyando la pared de metal un poco. Todo esto pasó tan rápido, que ni Melissa ni David, el cual estaba apenas tomando conciencia, pudieron notar en el momento en el que fueron tomados por el peliverde. ¿Dónde estoy?, dijo David apenas tomando conciencia del panorama. Sin embargo, Melissa se percató de la acción que había hecho el peliverde. Izuku, dijo reconociendo la manga y los guantes del traje del peliverde. En cambio, el peliverde, aún estampado, pensaría en la falta de gravedad que había solo en este sitio. Ya que, estando afuera de esta sala no había indicios, pero al momento de adentrarse para salvar a David y a Melissa de un salto rápido, ahí se notó la falta de la gravedad. Lo único que vi es que el proyecto de David está encendido. ¿Acaso el iTeleport está causando esto? Se preguntó a sí mismo el peliverde mientras volteó a ver, como pudo, detrás de él. Lo que vio, fue que una de las 2 máquinas de David Shield se estaba descontrolando de una manera muy notoria. La máquina tenía tanta energía que el portal era de un intenso color azul, y el otro estaba totalmente apagado, y no tenía pero le parecían faltar algunos componentes de un lado. Al parecer, la otra máquina que estaba a su lado ya había succionado las partes que tenía más cercanas, faltando una gran parte de la máquina. Al ver esto, el peliverde de inmediato asimiló que no se podía mover de donde estaba, ya que aún sostenía a David y a Melissa y no había nada con lo que se pudieran sostener. Sintiéndose impotente, Muévanse, tenemos que irnos del lugar antes de que lleguen los demás héroes, dijo uno de los cazarrecompensas moviéndose hacia la entrada del lugar, para salir. Por consecuencia, los demás cazarrecompensas se movieron también, sujetándose de cosas como la cortina roja para moverse. Pero al poco tiempo de esto, la fuerza de atracción del portal comenzó a intensificarse y a tener un color aún más intenso, comenzando a jalar las cortinas tojas que estaban alrededor. No se saldrán con la suya, villanos, exclamó el peliverde activando su don nuevamente. El peliverde estaba tan concentrado en detener a los cazarrecompensas que no se dio cuenta del aumento constante que estaba teniendo la fuerza de atracción del portal. Como David ya había recobrado el conocimiento, de inmediato se dio cuenta de la situación actual de su proyecto y también de los cazarrecompensas. Pero cuando volteó a ver al peliverde, este notó que él estaba muy concentrado en los cazarrecompensas, como si él no estuviera dispuesto a dejarlos salir. no lo hagas, Izuku, dijo Melissa preocupada por el peliverde. no te preocupes. Me quedaré aquí para resguardarlos, respondió el peliverde sereno, ideando un plan para salir de esta situación. Pero justo en ese momento, el portal se descontroló y se intensificó más su fuerza de atracción, succionando por completo la otra máquina, las cortinas y uno que otro asiento del público.
Poco a poco la fuerza de atracción fue intensificándose cada vez más rápido, hasta que sin darse cuenta, la fuerza de atracción del portal los alcanzó. Los lentes que traía Melissa poco a poco se separado de sus ojos, pero al poco tiempo ella se percató y los sujetó con sus manos. Su fuerza de atracción se está intensificando cada vez más fuerte, tenemos que irnos. Exclamó Melissa notando como su largo cabello rubio comenzó a ser atraído por el portal, moviéndose en una dirección en concreto. Esto es muy malo. Por cada segundo que pasa, su atracción es más fuerte. Vámonos de aquí, exclamó David mientras veía como el portal se intensificaba cada vez más. Sujétense de mí. Daré un salto fuerte, dijo el peliverde concentrando el 10% del One for All en sus piernas. Estando preocupados, Melissa y David se aferraron fuertemente al traje verdoso de peliverde. One for All, Full Cooling, 10%. Dijo el peliverde activando su don, poniéndose en una posición donde le permitiera ver su objetivo, y cuando quiso ver un punto lejano, vio que, al parecer, una cierta área del público se notaba que aún no era afectada por la fuerza de atracción del portal. Ya sé a dónde debo ir. Entonces, cuando la atracción fue más fuerte y se comenzó a jalar un poco a los tres, justo en ese momento el peliverde dio un salto tan fuerte y rápido que los comenzó a alejar del portal. Sin embargo, justo en ese momento un componente que controlaba la energía de la máquina explotó, y provocó que el portal intensificara al instante su fuerza de atracción a un alcance mucho más lejano y más fuerte, succionando por completo la otra máquina y alcanzando y jalando a los tres. ¿Qué pasó? ¿Por qué está bajado la velocidad? Pensó el peliverde notando como la velocidad iba disminuyendo. En cambio David, cuando escuchó la pequeña explosión que hubo con su máquina de inmediato supo que fue lo que explotó. El regulador de energía explotó por el voltaje del rayo que cayó. Esto es muy malo, pensó David analizando la gravedad del asunto. ¿Qué fue ese sonido que explotó? Dijo Melissa mirando al portal, e inevitablemente sus lentes se separaron de ella y se dirigió al portal, succionándolo. Inevitablemente la velocidad a la que iban fue disminuyendo gradualmente hasta ser poco a poco atraídos hacia el portal. Nos alcanzo, pensó el peliverde estando impotente, viendo cómo estaban siendo jalados hacia el portal. Temerosa, Melissa estaba notablemente preocupada por lo que podía pasar con ellos. Padre, dime que podemos hacer algo, dijo Melissa mirando a su padre, esperando una respuesta que aliviara su preocupación. Sin embargo, su padre no se le ocurrió otra cosa más que decirle la cruda realidad. Ya no hay nada que podamos hacer. El componente que controla la energía de la máquina explotó, eso significa que ya no hay nada que contenga al portal. Y mirando con una profunda tristeza a su hija siguió diciendo, ya no hay nada que podamos hacer, dijo David aceptando la cruda realidad. Arrepintiendo de haber construido este proyecto que ahora acabara con el destino de los tres. Como ya no quedaba nada de la otra máquina, el destino al que los llevaría al lugar incierto o no conocido, el cual posiblemente también sea la muerte. Melissa, al ver todo lo que su padre le dijo teniendo ese rostro impotente, supo que era verdad. Así que, estando también impotente, ella se reasignó a aceptar su nuevo destino, con lágrimas recorriendo sus mejillas y con un rostro impotente, queriendo haber vivido un poco más. Sin embargo, antes de que se pudieran seguir lamentando por la situación, el peliverde, analizando la situación, supo de inmediato que había una única posibilidad de que la mayoría se salvara, aunque sería muy riesgosa para él. Ya sé qué es lo que debo de hacer, pensó el peliverde siendo consciente de lo que iba a hacer. De inmediato, él activó el One for All al 30%, y a la vez teniendo una fuerte determinación, se propuso a concentrar su don en sus brazos. Al poco tiempo, tanto Melissa como David sintieron un agarre muy fuerte que les dolió, proviniendo de un costado derecho inferior tanto de la camisa y tanto de la blusa. Pero antes de que los dos pudieran hacer un quejido de dolor, justo en ese momento el peliverde comenzó a decir, One for All, Full Cooling 30%. Dijo el peliverde mientras se preparaba para hacer un lanzamiento con sus dos manos al mismo tiempo. Y luego de 2 segundos, el peliverde exclamó a todo pulmón.
exclamó el peliverde lanzando a Melissa y a David con tal fuerza, que en menos de un segundo ellos ya se encontraban a varios metros de distancia del peliverde. Dijeron casi al mismo tiempo. Eventualmente la fuerza de la atracción del portal comenzó a afectar en su velocidad y la fue reduciendo gradualmente, haciéndolos cada vez más y más lentos. Hasta que impactaron, de manera leve, en una pared cerca de la entrada del público a una velocidad moderada, por lo que no les afectó mucho. Después de esto, se empezaron a escuchar ruidos extraños que estaban proviniendo de la máquina que aún seguía manteniendo el portal. Se escuchaba que el motor estaba averiándose poco a poco, estando en las últimas. Pero mientras el motor menos latía, la máquina iba perdiendo lo que le quedaba de control. Poco a poco, el portal comenzó a absorber cosas de la misma máquina que lo mantenía, empezando a absorber pacas de metal, circuitos, componentes, etc. Poco a poco el portal se estaba destruyendo a sí mismo. El peliverde que vio todo esto en cámara lenta supo de lo peligroso que este podía llegar a ser. Así que antes de ser absorbido por el portal, exclamó con todas sus fuerzas: Corran, váyanse lejos de aquí. Fueron las últimas palabras del peliverde antes de ser absorbido por ese portal. Pocos segundos después la máquina colapsó y el portal terminó absorbiendo toda la estructura de la máquina. Y en cuanto lo hizo, automáticamente el portal se apagó y toda la gravedad volvió al instante, causando que tanto David como Melissa y todos los objetos restantes que flotaban se cayeran contra el suelo haciendo un gran ruido que se escudó en una área en específica. Solo se oían las sirenas de alerta del protocolo, y el entorno tenía una leve cortina de polvo. Melissa se encontraba apoyándose en un barandal cerca de la escalera, levantándose poco a poco. En cambio, David se encontraba recostado en el piso, estando un poco adolorido del golpe que se dio en la cabeza contra el suelo. Al poco tiempo, David comenzó a abrir poco a poco sus ojos con dificultad de poder ver algo con claridad, y sus oídos sordos que le dificultaban poder oír el entorno. Se escuchó por aquí, síganme, dijo un héroe aproximándose al sitio con un pelotón de héroes que lo acompañaban. David no pudo entender nada de lo que estaba pasando. Todo se le hacía muy confundido, y sus sentidos no estaban al tanto debido al golpe. Pese a esto, él volteó a ver una vez más a aquel dispositivo que había ocasionado esto, encontrándose con una escena bastante impactante. Había destrozos por todos lados. Viera por donde viera, veía lo mismo en cada rincón de la sala, y lo peor fue que su mismo invento se había llevado a un joven, y a la vez, el discípulo del más grande héroe de la historia. Viendo su proyecto totalmente en shock, la culpa le llegó, y a pesar de que poco a poco estaba recobrando sus sentidos, él seguía viendo la máquina que causó esta catástrofe, y que creó. Aquí están. Un héroe exclamó entrando a la sala, viendo el gran desorden y encontrando tanto a David como a su hija. Sin embargo, David se culpaba tanto de esta situación que hizo caso omiso a todo lo que estaba pasando a su entorno, mientras que en su mente se decía una y otra vez que el que tenía la culpa de todo esto era él. En un callejón muy oculto de la ciudad, en un punto donde solo había basura que los vecinos tiraban. Ahí se encontrarían varios objetos provenientes de una expo, asientos, bandejas, restos de comida chatarra, etc. Y se encontraría, encima de una bolsa de basura, el peliverde que estaría dormido, estando boca arriba. No sabía cómo explicarlo, pero en el momento que comenzó a ser absorbido, comenzó a sentir todo un combo de sensaciones nostálgicas. Era como si él viera toda su vida pasar ante sus ojos. Recuerdos, aprendizajes, perspectiva, todo lo veía al mismo tiempo conforme iba entrando al portal. Sin embargo, entre esos recuerdos hubo uno en específico que era un poco extraño, del cual el peliverde no tenía del todo claro si se trataba sobre un sueño o un recuerdo.
Pero lo que sea que fuera eso, le emitía una sensación familiar. El lugar era un espacio en blanco que estaba vacío, no había nada por todo el alrededor. Lo único que había en ese lugar, era una silueta algo pequeña que no tenía una apariencia fija. Era como si fuera una sombra. Pese a esto, aquella silueta voltearía a ver al peliverde, como si esto no fuera un sueño o un recuerdo. Y por la forma en que inclinó la cabeza, le daba una sensación extraña al peliverde. Como si aquella silueta le sonriera. Hasta que, de repente se escuchó un claxon de un carro tan fuerte que terminó despertándolo. Al momento de abrir sus ojos vería un cielo hermoso, con nubes despojadas y un atardecer que le anunciaba que era de mediodía. Temeroso, empezó a contemplar las nubes con un poco de miedo, mientras que en sus pensamientos se decía estar muerto. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Se preguntó a sí mismo el peliverde teniendo un poco de miedo. Sin embargo, justo en ese momento él escucharía múltiples claxon de carros que se escuchaban en cierta parte de su entorno, como si hubiera tráfico. ¿Incluso hay tráfico en el cielo? No, eso no puede ser posible. Se dijo a sí mismo mientras volteaba a ver por todos los lados, viendo que se encontraba en un pequeño callejón algo estrecho donde las paredes eran notablemente de ladrillo, junto con bolsas de basura que había a su alrededor y asientos de la expo destruidos cerca de él. Esto no puede ser, estoy vivo. Se dijo a sí mismo estando muy contento. Por lo que se aparentaba, el portal lo ha llevado hacia una parte del mundo solo que no sabe a dónde. O al menos eso era lo que él pensaba. No lo puedo creer, realmente estoy vivo. Se dijo otra vez creyendo que no le había pasado nada malo. Con un poco de calma, él se levantó de la bolsa de basura en la que estaba acostado, y de inmediato sacó su celular de los bolsillos para intentar ubicarse. Lo único que necesito es saber dónde estoy, para que puedan venir por mí. Se dijo a sí mismo el peliverde mientras presionaba el botón de encendido de su celular. No obstante, su celular no se prendía por más que presionaba el botón. Qué raro. Juro que lo había cargado antes de llegar a la expo. Pensó el peliverde notando este extraño comportamiento de su celular. Al poco tiempo decidió no tomarle importancia a este detalle, ya que debió haber sufrido un golpe cuando se estrelló con la pared de metal, en el rescate a Melissa y a David de ser succionados. Bueno, creo que tendré que identificar el lugar por mí mismo. Cuando caminó por el callejón, él creía que no sería tan complicado ubicarse, ya que hay bastantes maneras que podrían darte una idea de dónde podrías encontrarte. Cultura, estructuras, idioma, acentos, creencias, vestimenta, un sinfín de opciones que podrían darte a entender dónde te encuentras. Pero para este caso, para el peliverde, que apenas salió del callejón se encontró enfrente de él un cartel publicitario de idioma japonés. El idioma que él habla. Estoy en Japón. Esto quiere decir que no estoy muy lejos. Pensó emocionado. Pero cuando miró un poco hacia abajo, a la multitud de gente, se comenzó a percatar de algo muy sutil. Ninguna de las personas que caminaban no tenía trajes de héroes ni ropa que estuviera relacionado a ellos. Al principio no le dio tanta importancia a este detalle, ya que la ciudad donde se encontraba probablemente no había muchos héroes, o al menos eso pensaba él. Pero algo era seguro, él se encontraba en alguna parte de Japón. ¿Cómo reaccionaría el peliverde si le contaran de que él se encontraba en el Japón de otro mundo? Pero, sobre todo, ¿qué es lo que le deparará a ese adolescente peliverde en ese lugar? Bueno, si quieren saberlo, entonces véanlo en la película de Izuku en las Quintillizas. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este nuevo remake del capítulo prólogo de qué hubiera pasado si Izuku llegaba al mundo de Goto Ubun no Anaiome. Si se preguntan por qué estoy subiendo este capítulo tan tarde, pues es por lo mismo de siempre, problemas de la universidad, falta de tiempo, y ya se saben lo demás XD. Ser universitario y ser fanfictero a la vez es muy difícil banda. Pero bueno, en fin, dejen en la caja de comentarios lo que les pareció este remake y si les gustó, con dejar su like y su suscripción es más que suficiente para apoyar a este canal. Y bueno, también quisiera agradecerles por los 3000 suscriptores que tiene este canal, honestamente nunca creí llegar tan lejos con mis teorías. Así que les estoy muy agradecido con ustedes banda, gracias por apoyar a este canal con su cariño.
En verdad lo aprecio mucho, y espero que siga así, porque me esforzaré en subir capítulos de las teorías que tanto les gustan. Ahora procederé a poner los saludos de este video. Un saludo para Ranger FN. Un saludo para Husnaseri. Un saludo para Dino Thunder. Un saludo para Emiyashi. Un saludo para Dark Sonic. Un saludo para Cairo Foral. Un saludo para Dragon Ball Z Kakarot. Un saludo para Katsuki Bakugo. Un saludo para Gojira 1487. Un saludo para Meliodas. Un saludo para Tomura Shigaraki. Un saludo para Gatomago Chagala. Un saludo para Walter Ranger. Un saludo para Jonathan Cruz Villasante. Un saludo para Fernando 13W. Un saludo para Deku Dimensión. Un saludo para el Blue. Un saludo para Dragoncito 14. Un saludo para James Box. Un saludo para Samuel Alejandro Pena. Un saludo para Tylee Ponce. Un saludo para Dante Stitch. Y por último, un saludo para Limit Fanfics. Si quieren saludos, pueden pedirlos en las publicaciones del canal. Así que estén atentos. Recuerden que los quiero mucho, así que cuídense y tomen agua. Bueno, sin nada más que decir, me despido.